¿De verdad va a haber un juicio político por insanía contra Javier Milei? ¿Por mal desempeño de sus funciones? ¿Saldrá la gente que lo votó a la calle? ¿Debe salir la gente a la calle? ¿Qué consecuencias traerá el discurso del viernes en la apertura de las legislaturas? ¿Habrá cacerolazos el viernes? ¿Es partidario ese cacerolazo? Así fracasó la inestabilidad económica. ¿Habrá un impacto económico? Pedido de sesión especial para tratar el DNU. Si voltean el DNU, se va la estabilidad económica. Afuera vuelve la inflación. ¿Macri lo ve como un fusible de un posible gobierno? ¿Está Massa y Larreta atrás de todo esto? Todas estas interrogantes, todas estas dudas las vamos a resolver en esta tirada de tarot. Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y no se muevan de acá porque van a tener muchas respuestas, además de lo que hago siempre, de hacer una parte abierta para ver qué se viene sin saber nada. Hoy lo organicé un poco las preguntas porque es un tema delicado y también quiero explicar algunas cosas por si no las saben, así que bueno, no todos están tan informados, voy a cortar en 3 partes y ya mismo empezamos con la tirada. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, como les digo siempre, suscríbanse si les gustan los videos, apoyen el canal, siempre trayendo información para ustedes. Vamos con 5 cartas, ya mismo, miren cómo estoy hoy rápido. Vamos con esto. Tenemos las 5 cartas. Como saben, siempre esto tiene que ver con qué se viene, qué veo sin tomarlo como respecto a ningún tema en particular para ver qué nos quieren contar las cartas por fuera de mis preguntas. Así que lo que tenemos es muchas dudas con respecto a la situación de Argentina. Obviamente estas predicciones son con respecto a la República Argentina. Muchas dudas, mucha confusión hay. Nadie sabe dónde posicionarse. Bueno, hay una situación de incertidumbre que está en crecimiento desde hace un tiempo. Han probado de todo, están tratando de voltearlo de la manera que sea. Está muy trabajoso llevar esto adelante. Es la primera vez que no me salen buenas cartas acá arriba. Y cuando decía eso sale la carta del mundo. Es como si las cartas me hubieran corregido. Todos saben en el tarot que esta es la mejor carta de los arcanos mayores. Así que cuando yo decía, siempre les estaba diciendo que las cartas que estaban arriba no parecían de la Argentina. Bueno, me salieron 3 cartas malísimas y viene la mejor carta de todas. Vamos a ver la última. Tiene que ver con el reinado del trabajo y de llevar adelante los proyectos. Así que bueno, como les decía, muchas dudas, muy difícil saber dónde ubicarse, gran trabajo para llevar adelante esto, pero nos conducirá al éxito. Eso es lo que nos cuentan las cartas. Voy a subir un poco esto y voy a empezar con todos los interrogantes. Lo primero que les quiero comentar para los que no sepan es que va a haber, y ese intento va a estar, fuego cruzado, en realidad triple fuego. Uno de los fuegos es el de la calle. Uno de los fuegos es el de las marchas, los reclamos, las protestas de los gobernadores, la falta de apoyo. Algunos medios de comunicación, bastantes medios de comunicación ya están empezando como a torcer el rumbo con respecto a la presidencia de Javier Milei. Y la idea básica es hacer o llevarlo a Javier Milei a una especie de juicio político por insanía. Les aclaro a los que no sepan cómo es un juicio por insanía en el Congreso. No tiene que ver con un análisis de psicólogos, no tiene que ver con nada que tenga que ver con la salud mental, sino que es una decisión antojadiza de quienes están en las 2 cámaras. Así de simple, si a ellos se les ocurre, listo, tienen los votos, chao, se terminó Milei. Tienen que tener 2/3 de la Cámara. ¿Cómo es esto? O sea, va a diputados, de diputados hay 3 artículos en la Constitución Nacional, que son el 53, el 59 y el 60. Los leí, está todo en orden, se puede hacer. Esto fue aplicado a Collor de Mello en Brasil y ocurre cuando hay presidentes que tienen poco apoyo en las cámaras. ¿Es otra tratada terrible? Sí. ¿Es otra idea golpista? Sí, pero esta vez es legal. Así que es una situación de bastante peligro y aún si sale mal puede generar tan inestabilidad en la economía que puede hacer que todo el plan que se está llevando a cabo a nivel económico fracase. Pero bueno, vamos a ver que tiene que tener 2/3
de los diputados tienen que elevar eso a senadores. Y los senadores actúan juzgando esa situación. Generalmente lo que más se usa es mal desempeño. No se usa insanía, es mucho más fácil sacarlo por mal desempeño. Totalmente subjetivo. Para mí actuó mal como presidente, nos juntamos nosotros, votamos, fuera Milei. Esa es la idea fácil y rápida de explicarlo. Es lo que se ve acá. Y como les decía, también está presidido por la Corte Suprema, esa reunión en senadores. Pero si están los votos, están los votos. Terrible. Van a buscar soluciones desde el punto de vista así. Otra de las soluciones que hay para destronar a Milei finalmente es el pedido de sesión especial para tratar el DNU, o sea, en la Cámara de Diputados nuevamente, y ver si lo pueden hacer caer. O sea, van a intentar por todos lados, por supuesto que el discurso también del viernes es muy interesante de ver a ver qué va a pasar, pero van por el lado de la calle, por el lado del DNU y por el lado del juicio político. 3 frentes de ataque a 2 meses de asumido un nuevo presidente. Una verdadera vergüenza golpista, pero bueno, vamos a ver acá. Como les dije, también se lo digo a los que hacen comentarios, no voy a dejar comentarios subidos que hablen de golpes de Estado. Yo estuve en una dictadura, tuve que pelear mucho para poder votar y no acepto los golpes de Estado como forma de discusión. Aguantamos durante 4 años pandemia, encierros, un montón de cosas y nadie dijo nada. Un tipo que se dilapidó el dinero de los argentinos, nadie dijo nada. No lo voy a aceptar. No lo acepto como opción, así que no me dejen preguntas de cuándo se va, porque no acepto que se vaya un presidente elegido por la población, por el pueblo, por el verdadero pueblo. Ténganlo claro. Así que bueno, más allá del descontento que puede haber en la gente, que yo también lo tengo, voy al supermercado. Bueno, hecha esta explicación de lo que es el juicio político, por insanía, vamos ya mismo a tirar a ver qué me quieren contar, si ese juicio político va a dar lugar, si van a tener los votos para poderlo hacer. Lo primero que quiero preguntar, me sale, bueno, por supuesto, siempre me dicen lo mismo, hay una mujer, que no la voy a escribir, que está apoyando esa situación. Voy a ir a buscar un arcano mayor para ver si van a tener los votos. Están tratando de guardar recursos. Se ha trabajado mucho mentalmente sobre el tema de insanía. Están trabajando. Gente joven. Más opción no sale. Sale que sí y que tienen el aval de la justicia. Así que un gran peligro hay de esto. Sale que sí lo tienen y ya tienen como abrochado, por decírselo de alguna manera, no solamente el tema de elevarlo a senadores, sino que hasta la Corte Suprema estaría ya como hablada y todo lo que son el trabajo de rosqueo a nivel judicial como para poderlo decretar. Así que es un gran peligro lo que tenemos por delante para aquellos que quieren un cambio. O sea, el cambio no va a ser fácil, no solamente no va a ser fácil, van a usar todo lo que puedan para que ese cambio no ocurra, pues se les termina todo, se les terminan los curros, se les termina la corrupción, se les terminan los yates, se les termina toda esta gente y no quieren. Y esto no lo decide el pueblo, esto lo deciden adentro de la Cámara los representantes del pueblo que en muchos casos no nos representan para nada. Así que bueno, esto es lo que hay acá. Sale que sí, que lo del juicio político iría para adelante y lo tienen que hacer rápido. ¿Por qué lo tienen que hacer rápido? Porque si la economía se encarrila no lo sacan más. Y además de que no lo sacan más, imagínense qué hermoso que es llegar con el país que ya hizo el ajuste. Como pasó cuando recuerden que aquel cabezón querido de Duhalde dijo el que quiere dólares va a recibir, el que puso dólares va a recibir dólares, no los puso, devaluó, nos comió los ahorros, nos hizo pelota y llegó Néstor con unos números hermosos. Esto sería igual. El presidente, si derrocan a Milei, el que llega, encuentra todo el camino de la macroeconomía saneado. Porque realmente todo lo que se hizo es un esfuerzo muy grande y se lo lleva de arriba. Es una oportunidad única para hacer todo esto que están haciendo. Así que bueno, ya lo vemos acá. Lo que quiero saber, ya sabemos que sí van a hacer esta iniciativa de juicio político y por lo que me sale acá, va a tener éxito. O sea, lo van a lograr llevar a senadores. Quiero saber si este fallo dentro de senadores va a verificar
que merece ser destituido por un juicio por insanía Javier Milei. Lo voy a sacar con 3 cartas. La primera es espadas, hay mucha gente en contra también. Algunos se lavan las manos y la respuesta es no. O sea, no tendrían un éxito total, pero volvemos a lo mismo. Imagínense con la inflación que hay, este lío. O sea, provoca inflación, se puede venir muy abajo el plan económico que está llevando adelante Caputo. Hasta ahora, recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. O sea que esto es por ahora. Llega el juicio político, no obtienen el resultado de derrocarlo a Javier Milei, con lo cual saldría favorecido por ahora y con esta tendencia dominante. Bueno, vamos a ver si va a haber una manifestación, que yo realmente creo que va a ser la única solución, de la gente que lo votó. Si va a salir a la calle a enfrentar a la gente que esté rosqueando todo esto. Voy a tirar 3 cartas también. Hay jóvenes, sale que están muy tristes con lo que pasa. Sale que una mujer se opone a eso y que no quiere dentro del gobierno. Voy a preguntar si esa mujer es Villarruel. Me sale que es otra mujer que llegó de afuera. Bueno, que es una emperatriz. O sea, bueno, no logro sacar quién es, pero es una mujer de bastante dominio la que se opone dentro del espacio a que la gente salga. La gente igualmente va a salir a pesar de la oposición. Voy a buscar un arcano mayor. No lo tengo, hay asociaciones que están pidiendo eso. Algunos no lo quieren hacer. No sé por qué no quieren salir a la calle. Yo realmente creo que es la única forma de terminar con todo esto y que la gente demuestre si realmente apoya lo que votó o no apoya lo que votó. Pasan muchísimas cartas y no sale ningún arcano mayor. Siguen saliendo disputas y sale que sí. Que no ahora, pero en un tiempo, si esto sigue así, va a haber una marcha multitudinaria de la gente que votó a Javier Milei. Eso es lo que me sale. Vamos a ver qué otras preguntas tengo acá. Quiero saber si el discurso del viernes en la apertura de las legislaturas va a ser acusatorio, va a ser fuerte de Javier Milei. Todavía no se sabe. Quiero saber eso. Voy a tirar 3 cartas. Va a ser terrible. Me sale acá. Sobre todo con respecto a la corrupción y al dinero. Voy a buscar un arcano mayor porque no tengo respuesta. Con respecto al ánimo de los argentinos, también un mensaje de ánimo para los argentinos. Y sí, va a ser fuertísimo, pero va a ser dado en el estilo que ha tenido Javier últimamente, no de hacer discursos de barricada, sino desde el punto de vista de la fuerza, ¿no? de hacerlo seduciendo y conquistando la opinión, no como ha hecho en la campaña, ¿no? Tan vehementes. O sea, va a ser un discurso más apocado, pero va a acusar las cuestiones de corrupción, va a hablar también a los argentinos de darles impulso para llevar adelante este cambio. Tiene 2 ejes, uno es impulsar el convencimiento de la gente y el otro es hablar del dinero y de la corrupción con respecto al dinero. Bueno, quiero saber si va a haber disturbios y cacerolazos durante este viernes en ese discurso. Voy a tirar 3 cartas. Hay dinero para eso, como siempre, la plata que aparece en política. Hay gente que no tiene ganas de pelear también dentro del espacio. Hoy todo voy a tener que buscar un arcano mayor porque no tengo respuesta, pero parecería que no habrá tanto disturbio. A ver, voy a seguir tirando. Hay una unión entre 2 gremios. No va a haber demasiado disturbio. La verdad, están preparando un gran cacerolazo. Todo parece que no va a ser tan efectivo y que va a llevar mucho tiempo reunir otra vez a la gente. Quiero saber si ese cacerolazo es partidario. Creo que sí, pero quiero que me dicen las cartas. Me dice, está pagado, me dicen las cartas directamente. Lo vienen viendo desde hace tiempo. Y sí, es absolutamente partidario. Sé que después me aparecen en los comentarios gente diciendo, no, yo lo voté a Milei y estoy arrepentido. Si eso es como cuando dicen, soy hincha de River y para mi Boca es mucho peor y River anda horrible. Mentira, sos hincha de River. Sos un hincha de Boca haciéndote el que sos hincha de River para manejar la opinión de la gente. Basta con eso. Quiero saber si
si va a haber una estabilidad económica dadas las circunstancias de que ya sabemos que el juicio político... Voy a terminar con el DNU, no se muevan de acá porque quiero ver eso, que es lo próximo, porque si no me voy a quedar sin carta de todo lo que gasté. Así que quiero saber eso, si va a haber inestabilidad económica debido a este juicio político, si realmente el plan de Caputo corre peligro, más allá de que hasta ahora, si bien lo lograrían elevar a senadores y a la presidencia de la Corte Suprema, no lo lograrían, no lograrían derrocarlo. Vamos a ver ahora eso, ¿no? Si traería un impacto económico, y la respuesta es sí, absolutamente. Así que aumentaría la inflación. Fíjense que no les importa ni el destino de los ciudadanos, ¿no? O sea, si tiene que haber inflación, que suba, que fracase el plan económico, pero nosotros lo queremos sacar a este tipo. Es así, clarito, clarito el tema. Así que bueno, eso lo tenemos acá. Y ahora vamos a ver lo del DNU, que es el otro tema importante, y hoy no voy a preguntar muchas más cosas porque me voy a quedar sin cartas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si el pedido de sesión especial para tratar el DNU va a lograr bajar el DNU, va a lograr voltear el DNU. Voy a buscar un arcano mayor porque es importante y me sale de entrada. Me sale de entrada. Así que el fuego cruzado que intentaron va a tener 2 éxitos. Por ahora, les vuelvo a decir, esta es la carta con la que encima me salió en la tirada sobre la presidencia, que Javier Milei era presidente. O sea que es una carta totalmente de destitución en cuanto al sí. Sí lo destituyen sería. El DNU no, obviamente, pero apunta a quitarle todo mérito. Así que el DNU se caería por ahora, ojalá haya cambios, ojalá todo esto sea modificado, pero lo del DNU es lo que está más claro. Tienen los votos, lo pueden voltear tranquilamente. Y en cuanto al juicio por insanía o juicio político, como lo quieran llamar, que en realidad van a buscar la figura de mal desempeño en el gobierno, lo van a lograr llevar a senadores, pero no sale derrocado Milei. Si bien Milei no sale derrocado con que le quiten el DNU y con toda esta inestabilidad, parte del plan económico que hizo Caputo probablemente se sienta afectado, según me sale. Espero que Dante Caputo dijo cualquier cosa. Caputo se ve afectado. Y por otro lado, lo que tenemos que ver es, bueno, que dado cuenta de esto, Caputo tome medidas ya para ver cómo se maneja la economía para que esto no lo afecte. Vamos a ver ahora qué más tenemos. Ya sabemos que el DNU para las cartas se cae hasta ahora. Va a haber más inflación. Bueno, una pregunta que me hizo un amigo que me dijo si Macri lo ve como un fusible a Milei. Yo la verdad no lo creo, pero lo voy a preguntar igual y le interesa entrar él. Yo no lo veo, voy a buscar un arcano mayor para eso. Sale que no, fíjense claramente la carta del juicio. O sea, si bien Macri hay cosas que no concuerda del pasado con Milei, algunas cositas parece que hubo, no lo ve como un fusible ni piensa tomar ninguna actitud usurpatoria con respecto al gobierno de Milei. Y la última pregunta que voy a hacer hoy, y ya los dejo con todo esto, quiero saber otra cosa que me preguntó otro amigo, un amigo kirchnerista, me dijo si están Massa y Larreta atrás de esto unidos. Así que lo voy a preguntar. No se pueden quejar porque esto fue información. En 18 minutos tienen todo lo que va a pasar. Vamos a ver. Sale que han tenido reuniones. Sale que han juntado dinero entre los dos. Han hablado con la mujer, que no lo voy a decir. Rosquearon adentro de las cámaras, pero impresionante. Hasta celebraron en algún momento juntos cuando se dio la caída de la ley base ómnibus, y la respuesta es que no. Fíjense que es sorprendente, ¿no? Porque podría haber salido que sí, que Larreta y Massa estaban juntos. Acá me sale que no, que más allá de que tuvieron contacto, celebraron cosas y demás, no es un plan de los dos. Quiero saber si este plan pasa solamente por el mundo K, a ver si pasa solo por ahí. Hay uno de los principales componentes que está en contra. Quiero saber si ese personaje está en contra de Sergio Massa. No, no es Sergio Massa, me sale, pero bueno, vamos a ver más adelante. Y no,
No es solamente K, o sea, hay muchas distintas opciones. Bueno, voy a preguntar si también tiene que ver con el tema de esta unión de los gobernadores, a ver si no pasa solamente por una cuestión política con respecto a un partido. Los gobernadores quieren seguir robando. Uno principalmente de los gobernadores, que está viendo cómo no. Sí, la respuesta es sí. Así que bueno, sepan que toda esta idea de derrocamiento, desde 3 frentes distintos, como les dije, desde la calle, desde el DNU y desde el juicio por insanía o mal desempeño de las funciones, estas 3 armas que van a poner en juego estos golpistas que estuvimos viendo todo este tiempo, ya venimos desde hace 3 meses con la idea de cómo lo sacamos, cómo lo sacamos. Bueno, viene por los 3 frentes y está bancado por los gobernadores también, o sea, están todos de acuerdo, viene muy dura la mano y yo creo que van a tener, como sale acá, a la larga que manifestarse los votantes, más allá de que tengan en claro que para nada lo que la gente haga en la calle tiene que ver con la determinación que tomen adentro del Congreso. En el Congreso pueden tomar una determinación totalmente en contra del voto popular. Eso sépanlo ya, aunque supongo que ver un montón de gente en la calle, si es que se deciden a salir los votantes, y no tienen miedo, y no quieren volver a 20 años más de kirchnerismo, yo creo que no van a poder hacer lo que quieren. Pero veremos qué es lo que ocurre en esta Argentina tan extraña. No se depriman por mi tirada, voy a buscar a ver si me sale algo bueno como para terminar esto, no con esta saluda, sentimiento medio amargo. Quiero ver si el futuro a la larga, después de todo esto, será bueno para nosotros. Sale que, como está ahora, no. Así que lo lamento en las tiradas anteriores que yo venía haciendo. Recuerden que siempre me salía algo positivo a futuro. Acá seré absoluta destrucción de la República. Esta es la carta de la Torre, es la peor carta que hay en el tarot en cuanto a pensar en que un gobierno se puede derrumbar. Así que ténganlo claro. Los que queremos un cambio, los que no queremos que vuelvan los que estuvieron acá, no queremos corrupción, no queremos todo esto, hay que hacer algo. No podemos seguir chateando en internet. Hay que manifestarse públicamente. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Desde acá mi saludo, pido paz por mi país, bendiciones para todos y esperemos salir de estos momentos tan difíciles.